Bueno, pues estamos estudiando el capítulo 9 y vamos a estudiar el 10, que es bien cortitito, son dos nada más, 2 versículos, pero el capítulo 9 comienza dice, los judíos destruyen a sus enemigos. Dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias. Así día a día se engrandecía Mardoqueo. Aquí leí del 1 al 4. Entonces, aquí menciona, al principio, ¿verdad? Menciona el mes de Adar, y me dio curiosidad por saber qué significaba Adar. Entonces dice que que en hebreo es el mes de la prosperidad y corresponde a febrero y marzo. O sea, que esto ocurrió durante ¿verdad? Esos meses de febrero y marzo ocurrió esto que acabamos de leer. Y entonces dice que los judíos tuvieron casi 9 meses para preparar su defensa cuando llegó el día señalado en el decreto de Amán. Si recuerdas, en Amán había enviado a todas las provincias, había enviado un decreto y decía, o sea, te voy a leer el capítulo 3:13, que es donde lo menciona. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que era el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y los judíos estaban bien preparados para apoderarse, como lo indica el gran número de gente que mataron. O sea, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que ellos mataron, voy a leer el versículo 5, que dice la cantidad de personas que mataron. Dice, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, que es la capital del reino, mataron y exterminaron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Pasandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arizal, Aridal y Balsata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquí el versículo 4, cuando dice, ¿verdad?, que Mardoqueo era grande en la casa del rey, versículo 8 más adelante dice, y se quitó el rey el anillo y que había recogido de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Esto era señal esto era dándole autoridad a Mardoqueo. Si recuerdas, anteriormente Amán era el que tenía esa posición. ¿Te acuerdas? Que lo discutimos en capítulos anteriores. Pues si te acuerdas, Amán
era el que quería matar a Mardoqueo, ¿te acuerdas? Que lo quería colgar y todas esas cosas. Ese anillo que se menciona aquí, lo tenía originalmente Amán, porque el rey se lo había dado, porque él era el segundo en mando. Después del rey, Amán era el que estaba a cargo. Pero cuando lo mataron, pues ese anillo, el rey que pertenecía al rey en realidad, él se lo entrega a Mardoqueo, dándole la autoridad como si él fuera, o sea, él era el segundo después del rey. Mardoqueo, que comenzó como un simple judío, ¿verdad? Aquí vemos cómo ha ido creciendo en poder. Entonces, cuando dice aquí que no tocaron sus bienes, en el versículo 10 dice, o sea, que habían matado a los 10 hijos de Amán, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Yo tengo aquí una nota, dice que los judíos actúan solo para defenderse, no para enriquecerse. O sea que el hecho de que ellos usualmente cuando había este tipo de matanza, pues no solamente mataban a las personas, sino que se apoderaban de todos los bienes de esa persona. Pero los judíos en este caso no hicieron eso. Ellos lo que querían era defenderse. Entonces vamos a seguir con el versículo 11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Porque acuérdate que eran muchas las provincias, o sea, y la orden original de Amán decía que tenían que ir por toda la provincia y matar a todos los judíos. Pero vimos, ¿verdad?, que ya ellos se habían preparado y ya el rey había mandado otro edicto diciendo que los judíos se podían defender. Entonces dice, Esther responde al rey: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy en cuanto a los 10 hijos de Amán, que los cuelguen en la horca. A mí esto me llamó la atención porque ya los habían matado, porque lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que mencionan que habían matado a los 10 hijos de Amán, pero ella quiere que no solamente los hayan matado, sino que los cuelguen también. O sea, acuérdate que originalmente Amán quería eso para Mardoqueo. Había hasta mandado a preparar la horca pensando, ¿verdad?, que iba a matar a Mardoqueo colgándolo. Y sin embargo, pues vimos, ¿verdad?, que una vez el rey se enteró de que Mardoqueo en una ocasión le había salvado la vida al rey, que lo querían matar, y había un complot, y Mardoqueo se entera y se lo dice a la gente del rey, a los guardias del rey. Y pues ahí, pues, ¿tú te acuerdas, o sea, de los capítulos anteriores? Sí, hermana, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo un poco. Pues sí, habían colgado a Amán. Cuando el rey se entera de los planes de Amán, pues lo manda a colgar. Y entonces, pues aquí la reina Esther le pide al rey que no solamente, o sea, que están muertos ya, porque ya los habían matado, sino que también los cuelguen. Y entonces, dice que aquí yo tengo una nota, dice: la única cosa que no podemos entender con respecto a Esther es la forma en que reflejó el carácter vengativo de la época y del país, cuando pidió que colgaran los 10 hijos de Amán
que ya habíamos visto, ¿verdad? En los versículos 7, 8 y 9 que habían matado. Y que se estableciera un día en que los judíos pudieran vengarse de los enemigos que pretendían matarlos. O sea, que ella no aprendió a amar a sus enemigos. Sí, porque ella supuestamente, ¿verdad? Era la reina y sí, los enemigos querían matar a los judíos, pero aquí vemos, ¿verdad? Que ella quiso vengarse. Y eso a mí me llamó mucho la atención y por eso pues me puse a buscar el por qué, o sea, pero es que la cultura en que ella se crió, ella no se crió en la cultura judía, ella se crió en la cultura persa. O sea, ajá, eso era por eso es que ella pensaba de esa manera. O sea, ella pensó en vengarse, en vez de, ya estaban muertos, pues mira, ¿qué más puedes hacer? Ya están muertos. Pues no, ella quiso algo más y pidió que los colgaran, además de muertos, pues que los colgaran. Y eso, ¿verdad? Pues nosotros como cristianos pensamos, wow, qué corazón duro. Pero esa era la cultura en la que ella se había criado. Entonces, en el versículo 16, ¿tú tienes la Biblia frente a ti? No, hermana, no la tengo conmigo. Ok, pues te voy a leer. Dice, la fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos. Mataron a 75,000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar, o sea que en un mismo día, en todas las provincias, mataron a todos los que querían matar a los judíos. Dice, y reposaron el día 14 del mismo mes, convirtiéndose en día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 reposaron, convirtiéndose en día de banquete y de regocijo. O sea, ¿qué estaban celebrando? Pues el hecho de que no los habían matado a los judíos. O sea, estaban celebrando de que Dios los había protegido y ese día, dice, por tanto los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muros celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y unos a otros se hacen regalos. O sea, este día que todavía hoy en día se celebra, los judíos celebran todos los años la fiesta de Purim. Purim significa o sea, la palabra pur, de la que sacan la palabra purim, pur significa suerte. O sea, que ellos tiraron suerte, ¿verdad? Y entonces por eso la llaman purim. El banquete conmemorativo en honor del último episodio de la batalla en Susa dura 2 días. O sea que esta fiesta de Purim dura 2 días. En la fiesta de Purim se intercambian regalos. O sea, esa palabra regalo significa en realidad porciones. Hay regocijo y se lee el libro de Esther. Se celebra con alegría anualmente, un mes antes de la Pascua. O sea que ya ellos lo celebraron este año porque es un mes antes de la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua cuando hace 2 semanas, ¿verdad? Pues ellos lo celebran el mes anterior, que viene siendo el mes de marzo. Y todavía hoy en día los judíos practicantes, porque sabemos, ¿verdad?, que hay judíos pues que no siguen sus costumbres, pero los que sí practican su religión todavía hoy en día celebran este día de Purim
y hacen una fiesta que dura 2 días donde comparten comida, fiesta, o sea, es un día de regocijo. Están celebrando exactamente esto que dice aquí, o sea, el hecho de que durante ese día, esos 2 días, pues hubo esa batalla donde los judíos pelearon contra los persas y ganaron, o sea, Dios los libró de la muerte, en otras palabras. Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 20. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año. O sea que viene siendo el 14 y el 15, como días de que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos y como el mes en que la tristeza se troncó en alegría y el luto en festividad, que los convirtieran en día de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. O sea que ellos todavía hoy en día practican esto, que ese día ellos comparten comida. Cuando dice regalo, pues en realidad significa porción, que es porción de comida. Ellos hacen unas comidas y ¿verdad? Los vecinos le dan comida y ese día pues ellos dan también a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar, según les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para terminarlos y había echado pur, que significa suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, este ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, que fue lo que te dije ahorita, ¿verdad? Que significa suerte. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito y esta fecha de año en año, que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Estos días de Purim no dejarán de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo, ¿verdad? Que es lo que te digo, que ellos todavía a estas alturas, de esto, o sea, de esto hace miles y miles de años que ocurrió originalmente, pero sin embargo todavía esta fecha en el 2020, o sea, 22, ¿verdad? Es que estamos, todavía sí. Ellos celebran esta fiesta y la seguirán celebrando, o sea, hasta que Jesús venga, porque para ellos es bien importante recordar que ese día pues estaba señalado para que todos murieran y sin embargo el Señor intervino utilizando a Ester y a Mardoqueo para librarlos de la muerte. Dice el capítulo 29, y la reina Ester, hija de Abidal, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mardoqueo, el judío y la reina Ester. Y según ellos lo habían establecido
para sí mismo y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. El mandamiento de Esther confirmó esta celebración acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. O sea que este evento está registrado no solamente aquí en la Biblia, sino en los libros de los judíos, de la vida de los judíos. Ahí están donde ellos celebran todas sus fiestas y todo, pues en su calendario, ¿verdad? Pues ese día para ellos es sagrado. Déjame ver qué. O sea que para ellos ese día, como te dije, son 2 días que ellos celebran y hacen fiesta, celebran esto como algo grande que ocurrió. Nosotros, pues a cambio, ¿verdad? Celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que para nosotros pues tiene un significado, o sea, grandísimo, porque llevamos sobre 2000 años celebrándolo y seguiremos celebrándolo mientras estemos aquí en la tierra. Y por eso es que este libro de Esther es tan importante. Entonces, para terminar el capítulo, estamos con los últimos 2 capítulos. Ahora te voy a leer el 10, capítulo 10, que es el último libro del libro, el último capítulo del libro. Dice Mardoqueo exaltado por Asuero. Asuero es el rey. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y a las costas del mar. Todas las obras de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa? Pues Mardoqueo el judío fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. O sea, fíjate cuán importante se convirtió Mardoqueo, de un hombre simple que no tenía nada, o sea, no era muy conocido. Sin embargo, Dios lo utilizó a él y a la reina Esther para salvar a un pueblo, al pueblo judío. Aquí cuando dice que el rey Asuero impuso tributo, esta palabra tributo en hebreo, esta palabra encierra la idea de trabajo forzado. Se hace énfasis en la imposición por Asuero de trabajo forzado en todo el reino, como una muestra de su poder. O sea, el rey estaba tratando de mostrar su poder, obviamente muy grande, pero no tanto como el poder con que Dios obró a través de Esther y Mardoqueo. Sus voluntades están sometidas a Dios, sus corazones son humildes, su unidad de propósito notable y su poder victorioso. O sea, que vemos que a pesar de que el rey Asuero tenía la autoridad como rey, pero Mardoqueo fue el segundo después de Asuero. Y aquí yo tengo unas notitas, dice, Dios eleva a ciertas personas a posiciones destacadas para hacer avanzar sus propósitos. Utiliza siempre cualquier posición ventajosa para procurar el bienestar del pueblo de Dios. O sea que verdaderamente este libro nos enseña, es un libro, ¿verdad?, que es bueno leerlo. Entonces yo puse aquí una preguntita, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de la historia de Esther? Porque ya leímos el libro y pues algo tenemos que haber aprendido. Yo puse número 1, a buscar la dirección divina en tiempos de dificultad. O sea, sí, porque cuando estamos en problemas es cuando más necesitamos buscar, ¿verdad?, dirección divina. Número 2, a obtener conocimiento de la naturaleza humana
para saber cómo sacar provecho de cualquier circunstancia que pueda favorecernos, para favorecer nuestra causa si ésta fuera legítima. Número 3, a estar listas cuando existe una necesidad para renunciar a nosotras mismas y ejercitarnos por el bien de los demás. O sea, que vemos que aquí Esther se olvidó de ella en un momento dado cuando ella vio, ¿verdad?, que alguien tenía que intervenir y que en ese momento ese alguien era ella. Ujú. Y ella sacrificó su vida porque fácilmente la pudieron haber matado, pero sin embargo Dios la había puesto en esa posición con este propósito, o sea, salvar al pueblo judío. Entonces, número 4, a valorar y buscar la cooperación de los demás creyentes. Esto lo vimos cuando cuando Mardoqueo le dice que ella tenía que hablar con el rey y ella le dice al rey, pero si es que el rey no me ha llamado y si yo entro a verlo sin permiso, pues, me pueden matar. Y entonces ella lo que le pidió a Mardoqueo fue que reuniera al pueblo judío de Susa, que era la ciudad donde vivían, para que ayunaran y oraran, intercedieran por ella, para que cuando ella hablara con el rey aceptara, le diera permiso para entrar ante él, porque acuérdate que a menos que el rey no le diera el cetro, ella no podía acercarse al rey. A menos que él no la llamara, ella no podía. Y hacía 30 días que él no la llamaba para nada. Acuérdate que ella era una de muchas concubinas. Aunque dice, ¿verdad?, el libro que ella era la preferida del rey, pero hacía 30 días que no la llamaba para nada. Y cuando ella se va a acercar para pedirle que interviniera a favor de los judíos, ese era el temor de ella. Yo no tengo permiso, o sea, él no me ha llamado. Y entonces, por eso es que ella le pide a Mardoqueo que reúna a todos los judíos y ayunen, intercedan por ella. Y bien, vemos cómo Dios, ¿verdad?, actuó y contestó esa oración. Número 5, a tener confianza ilimitada en la providencia de Dios y no subvalorar las cosas pequeñas. O sea, que nosotras, este libro nos está enseñando a nosotras a tener confianza en Dios, a confiar de que si Dios nos ha puesto en algún lugar es porque tiene un propósito y que su propósito se va a cumplir. Número 6, a reconocer a Dios como el autor de toda misericordia. O sea, Dios es un Dios misericordioso. Y él usó a Mardoqueo y a Esther con un gran propósito. O sea, ellos eran judíos. El rey no sabía que la reina era judía, de que Esther le escondió el hecho de que ella era judía hasta ese momento que ella fue a pedir por los judíos. Hasta entonces el rey no sabía que Esther era judía. Y acuérdate que en esa como te digo, ahí los persas no les agradaba a los judíos. Ellos donde quiera que los judíos van, a mí me da pena decirlo, pero como que no sé, la gente no los quiere. Y este era el caso, por eso los querían matar. Entonces, siempre Dios ha usado a personas para salvar a los judíos, pero siempre ha habido un empeño de parte de la humanidad de acabar con los judíos. Sí, pero yo pienso que bueno, hermana, yo pienso que es porque los judíos, pues, como de ahí viene Jesús. Exacto, sí, son el pueblo escogido. Sí, es escogido, es como, no sé si es miedo o si es como la gente
tiende a no querer lo bueno, lo escogido. Exacto. Sí, tienes razón. Muchas veces eh, lo subestiman a ellos y sin embargo, fíjate que la mayoría de los judíos son personas bien, ¿cuál es la palabra? O sea que prósperas, son bien prósperos, porque Dios le da tienen una sabiduría para acumular bienes y son pocos los judíos que son pobres. Ellos tienen ese don de acumular propiedades, negocios, o sea, Dios son bendecidos por Dios. Y mucha gente pues también por celos, o sea, ¿por qué él sí y yo no? Tú sabes que verdad, cómo es el lado humano, sí, el lado humano de las personas que no entienden, pues siempre hay celos y contiendas y cosas, y por eso ellos son perseguidos. Y hace poco en Nueva York hubo unos cuantos casos de judíos personas que iban caminando por la calle sin hacerle daño a nadie y venían y los tiroteaban. No sé si tú te acuerdas, eso hace poco, hace tal vez un mes atrás o 2 meses. Llegaron a matar varios, quemaron una sinagoga. O sea que siempre ha habido como esa persecución en contra de los judíos, pero también vemos que Dios siempre los cuida, Dios los prospera, Dios o sea, es su pueblo y Dios tiene cuidado de ellos. Y nosotros, a pesar de que no somos judíos de nacimiento, lo somos por heredad, porque cuando venimos a Jesús, cuando venimos, ¿verdad?, que nos convertimos, la palabra dice que somos linaje escogido, somos herencia de Dios, o sea, somos herencia de Abraham, y Abraham era judío. O sea que verdaderamente al nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entramos en la familia de Dios, de Jesús. Y Jesús era judío, o sea que aunque no, ¿verdad?, no somos judíos de sangre, pero sí por herencia, o sea, porque somos hijos de Dios por adopción, y pues también espiritualmente somos judíos, pertenecemos al pueblo de Dios, en otras palabras. ¿Tienes alguna preguntita? No, este fue todo el libro de Esther. Sí, hasta ahí llegamos, sí, terminó hoy. Lo estuvimos leyendo, llevamos ya como 2 o 3 meses leyéndolo. Ya en la semana que viene, el viernes que viene, vamos a entrar a estudiar el libro de Filipenses.